Buenos días, te bendiga. Vamos a ir analizando los libros de Crónicas, capítulo 3. Ya, de Segunda de Crónicas, el pasaje se llama Salomón edificó el templo. Entonces, aquí, se sobreentiende que trata de describir la época en la que Salomón construyó su templo. El templo. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David preparó en la era de Ornán Jebuseo. Y comenzó a edificar en el mes segundo, los 2 días del mes, en el cuarto año de su reinado. Entonces aquí dice que, de hecho, en aquella época no había un calendario como el nuestro. Por ejemplo, 1970 y así, 80, 1995, no. En aquella época las fechas se basaban de acuerdo a un rey. Aquí dice, en el mes segundo, los 10 del mes, en el cuarto año de su reinado, del reinado de Salomón. Verso 3. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, longitud de 70 codos y anchura de 20 codos. El pórtico que estaba al frente del edificio era de 20 codos de largo. Y el ancho de la casa de altura de 120 codos. Y lo cubría por dentro de oro puro. Entonces aquí vemos cómo pues, Salomón no tenía... o sea, hizo lo mejor que pudo. No, no escatimó ni gastos de material. De hecho, añadió bastante más de lo que su padre ya había hecho. Recordemos que David dejó cierta cantidad de material y dinero para la construcción del templo, pero no era suficiente. El pórtico estaba al frente del edificio era de 20 codos de largo, igual al ancho de la casa y altura de 120 codos, y lo cubrió por dentro de oro puro. Entonces vemos como el oro es uno de los materiales que más se utiliza en el templo, cubierto por dentro de oro. Y teció el cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, la cual cubrió de oro fino, e hizo realizar en ella palmeras y cadenas. Cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento, y el oro era oro de Parvaim. Así que cubrió la casa, sus vigas, sus umbrales, sus paredes, sus puertas, con oro, y esculpió querubines en las paredes. Entonces aquí vemos cómo debe haber sido un trabajo increíble, descomunal. Tanto conseguir, o sea, trabajar material, dice que utilizaron piedras labrada, me dice, conseguir la piedra, transportarla, debe labrarla y hacer la figura para poder llevarla al templo. Debe haber sido un trabajo descomunal y muy caro. Y ese mismo lugar santísimo, cuya longitud era de 20 codos según el ancho del frente de la casa, y su anchura de 20 codos se lo cubrió de oro fino que ascendía a 600 talentos. Como le dije, el oro es uno de los materiales que más usó. Bueno, no sé si tiene. Me supongo que el templo que tiene Dios hoy en el cielo es igual. Recordemos que el templo del que Salomón construyó es una réplica de lo que tiene Dios en el cielo. A lo mejor también por dentro está cubierto de oro. Y el peso de los clavos era de 1 hasta 50 ciclos de oro. Cubrió también de oro los aposentos. Y dentro del santísimo usó 2 querubines de madera, los cuales fueron cubiertos de oro. La longitud de las alas de los querubines era de 20 codos, porque una ala era de 5 codos, de la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra de 5 codos, la cual tocaba el ala del otro querubín. De la misma manera, una ala del otro querubín era de 5 codos, la cual llegaba hasta la pared de la casa, y la otra de 5 codos, que tocaba el ala del otro querubín. Estos querubines tenían las alas extendidas por 20 codos, y estaban en pie con los rostros hacia la casa. Entonces, este bueno, qué interesante, o sea, ¿de dónde sacó eso de los querubines? Tal vez David los dibujó, no dice eso, ¿verdad? Pero me parece interesante porque Dios ordenó que no hiciera imagen de nada, ni siquiera lo que hay arriba del cielo. Y aquí habla de querubines. Yo creo que David lo mandó así, o sea, David lo mandó así, tal vez en el cielo también hay una réplica de eso, exactamente igual. Estos querubines tenían las alas extendidas de 20 por 20 codos y estaban en pie con rostros hacia la casa. Hizo también el velo de azul, púrpura, carmesilino y hizo realizar querubines en él. Más querubines. Recordemos que la criatura más cercana a Dios es es un serafín. La criatura más cercana es un serafín. Después sin los querubines.
Pero bueno, entonces me parece muy interesante. Recordemos que entre más cerca estén de Dios, más humildes son. Recordemos que los serafines, eso lo dice la Biblia, yo no lo digo, lo dice la Biblia, que los serafines cubren sus rostros, cubren sus ojos, cubren incluso sus pies cuando están cerca de Dios. ¿Verdad? Eso se llama humildad y reverencia. Entre más cerca estén de Dios, más humildes tienen que ser. Bueno, entonces ya acá prácticamente ese primer pasaje, Salomón edifica el templo. Vamos con el siguiente pasaje que dice los dos cimientos. Delante de la casa hizo dos columnas de 35 codos de altura, cada una con sus capiteles encima de 5 codos. Hizo asimismo cadenas en el santuario y las puso sobre los capiteles de, de las columnas hizo 100 granadas, las cuales puso en las cadenas. Entonces aquí habla de mucho ornamento, de mucho adorno. Y dice, y colocó las columnas dentro del templo, y una a la mano derecha y otra a la mano izquierda, y a la mano derecha un Jaquín y a la de la izquierda Boaz. De hecho, qué interesante porque estas columnas son un lugar muy especial, porque cerca de estas columnas jugaba el rey que iba a gobernar. De hecho, prácticamente después de esto, de que se construyó el templo, cada rey que le siguió juró a un lado de las columnas. No recuerdo, pero la Biblia menciona que el rey que iba a gobernar hacía el juramento a un lado de estas columnas. Bueno, entonces vemos cómo el templo de Dios que construyó Salomón en su época fue el más bello que se construyó. Después se construyó uno en la época de Daniel. Después de que este templo de Salomón con el tiempo es destruido por Babilonia. Y después, en la época de Daniel, poquito después de la muerte de Daniel, construyen otra vez el templo. Pero no con la misma gracia y poder que lo construyó Salomón. Después reconstruyen ese templo. ¿Por qué digo de Daniel? Porque Daniel puso el dinero para reconstruir el templo. Después, en la época de Cristo, en la época de, ¿cómo se llama? Pues ya en la época de Cristo, cuando Cristo aparece, se reconstruye el templo, no se construye, se reconstruye, ¿verdad? Las ruinas que quedaron, pero no con la misma gracia ni siquiera con el mismo poder que en su época. Bueno, y bueno, entonces sería todo por hoy. De hecho, ya acaba prácticamente el capítulo 3. ¿Y qué podemos aprender? Bueno, pues aquí Dios ordenó esto. Dios ordenó la construcción del primer y segundo templo. Nada más. En la Biblia está registrado eso. Dios nunca le pidió al Israel actual construir otro templo. Nunca, nunca, nunca. Y Dios lo permite, ¿verdad? Pero jamás les pidió construir un templo. Lo van a hacer. ¿Verdad? Ahí es donde se va a meter el anticristo. Que el Señor lo reprenda. Pero Dios nunca le pidió al Israel actual que construyera ningún templo. Y bueno, ¿qué puedes aprender? Que cuando Dios respalda, cuando Dios manda, Dios respalda. Y Dios mandó a Salomón construir su templo y lo respaldó dándole todo lo que necesitaba. El tiempo, la riqueza, los trabajadores, todo. Cuando Dios manda, Dios te respalda. Será la lección de cuando Dios manda, Dios te respalda. Te bendiga, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.